Y si usted recuerda lo que vimos la semana pasada, vimos un poquito sobre el cambios que tenemos que hacer como parte de la vida cristiana, ¿no? Y si lo pensamos, nosotros estamos más cercanos al cambio de lo que creemos. Todos los días nos cambiamos de ropa, por ejemplo. Estamos acostumbrados al cambio. Cambiamos de trabajo cuando toca cambiar de trabajo. A algunos les toca, a algunos les obligan a cambiar de trabajo, pero cambiamos de trabajo. Cambiamos de escuela, cambiamos de universidad, cambiamos de amistades. En medida de que vamos creciendo, también cambia nuestra forma de pensar. Cambian también las personas que están a nuestro alrededor. Sí estamos un poquito acostumbrados al cambio. Eh, Constantemente estamos cambiando de un lugar a otro, pero cuando se trata de la vida de Cristo, ahí hay algo interesante. No estamos acostumbrados tanto al cambio. No nos gusta mucho el cambio. Podemos cambiar todas las cosas a nuestro alrededor, pero cuando se trata del cristianismo, no cambiamos. Entonces, a pesar de que estamos acostumbrados al cambio, cuando se trata de la vida de Cristo, los cambios como suelen ser significativos y además suelen ser muy personales, muy íntimos, no nos gusta cambiar. Cosa rara porque el cristianismo es una vida de cambio en cambio, pero no nos gusta cambiar. Ahora, antes de ir al texto, déjeme empezar este mensaje con 3 puntos acerca del cambio que usted tiene que saber. Esto es antes de. Primero, todo cambio profundo siempre va a traer cierto drama. Algunos son bastante dramáticos. ¿Sí o no? Cuando tiene que cambiar algo, son bastante dramáticos. Y ahí patalean, gritan, no quieren por aquí, por allá, tratando de buscar algún argumento, tratan de expresar, ¿no? Es que el cambio es bastante dramático. Suele suceder que el drama del cambio lo vemos tanto en nosotros, quien cambiamos, o quien estamos tratando de cambiar, que nos volvemos dramáticos, pero también lo solemos ver en las personas que ven el cambio, que se vuelven también dramáticas, ¿no? Como, ¿por qué te convertiste en el cristianismo? Estabas tan bien siendo católico y tomando todos los días. ¿Por qué me hiciste esto? Y se vuelve tan dramático eso a las familias y tanta cosa. Entonces, vemos el drama, ¿no? Tanto en nosotros como en las personas que ven el cambio. Segundo punto que tiene que usted saber acerca del cambio es que ningún cambio es fácil. Ninguno. La vida está llena de cambios, algunos son cotidianos, pero cuando, digamos, pasamos de la escuela al colegio, sí es un cambio un poquito, así como ¿qué pasó? ¿No? Como, que me va que me va a tener la vida en este colegio o en la universidad, ¿no? Uno tiene una expectativa, pero sí hay un cambio, sí hay un cambio. Cambiamos cuando cumplimos años también. No sé si se ha dado cuenta. Algunos nos volvemos más guapos, más interesantes con el tiempo. Otros no, ¿no? Pero cambiamos cuando cumplimos años. Estamos constantemente haciendo cambios. Algunos cambios son más fáciles que otros. Algunos toman el cambio más fácil que otros. Algunos cambios son obligados. O sea, la vida misma nos hace tomar cambios. Algunos cambios son cosas que nosotros queremos hacer o dejar de hacer. Pero algunos cambios son más fáciles que otros y otros cambian más fácilmente que otros. Pero todo cambio que realmente es significativo no es fácil. Y por eso, cuando hablamos del cristianismo y tratamos de hablar del cambio, no es tan fácil. Si no vemos tanto cambio, porque es un cambio significativo y apela a ciertas cosas que nosotros tenemos como la historia, cultura, lo que hemos entendido, el amor hacia algo. Nosotros nos aferramos incluso pongámoslo de esta manera, a un tipo de mensaje.
nos aferramos a eso y luego cambiamos y resulta que no nos gusta porque no nos gusta el cambio, ¿sí? No nos gusta el cambio. O cuando nos acercamos a la palabra y encontramos que lo que nosotros pensábamos por toda la vida realmente no ha sido así. Y nos aferramos a lo que vivíamos antes y no queremos cambiar. Entonces, todo cambio que realmente es significativo, para nada es fácil. Y tercero, un cambio difícil de aceptar es aquel cambio que involucra tu relación con Cristo, cuando involucra tu adoración a Dios. Un ejemplo de esto, cuando entendemos que Dios no está aquí para cumplir nuestros deseos, a menos de que nuestros deseos y nuestro corazón estén alineados a la voluntad de Dios, entendemos que no siempre Dios nos va a dar lo que deseamos. Esa es una realidad. Nos han enseñado que nosotros podemos acercarnos a la palabra y decir, Señor, bueno, la palabra dice que tú cumples los deseos del corazón. Y luego le rogamos al Señor por algo, pero resulta que Dios no nos da eso. Entonces, volvemos a la palabra y nos damos cuenta de que Dios no está aquí para cumplir nuestros deseos, cualquiera que sea. Para eso no está Dios. Y eso es difícil de aceptar, porque toda la vida hemos aprendido de que Dios cumple los deseos, pero Dios no está para cumplir nuestros deseos. Es nuestro deber conectar nuestro corazón a la voluntad de Dios para saber exactamente cuál es el deseo de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedir. Ahí está la diferencia. Así que todo cambia cuando vemos de esa manera la palabra de Dios, que es algo verdadero, es algo real. Cambia nuestra forma de ver a Dios, lo que se traduce para algunos como algo difícil de aceptar. Que alguien te diga, oye, Dios no está para cumplir tus deseos. Que alguien te diga, la sanidad al final no, como que no vale mucho, ¿no? Si te vas a ir al infierno, como que no vale mucho la sanidad. Para eso no está Dios, sino para que seas salvo. Entonces eso cambia nuestra perspectiva. Y pues para muchos es difícil eso de aceptar. Aquel cambio que involucra tu relación con Cristo, cuando involucra tu adoración a Dios, es difícil de aceptar. Y eso es porque no solo topará áreas muy profundas de nuestro corazón, sino que también va a topar tradiciones, creencias, historias. Y es precisamente lo que sucedió con Pedro. Fue un cambio muy difícil. En el capítulo anterior, el capítulo 10, vimos que Pedro tuvo un cambio, que nosotros lo llamamos el gran cambio. No fue el cambio chiquitito, fue el gran cambio. Él pasó de abandonar este viejo hombre a algo mejor. Y eso fue el cambio. También vimos que a pesar de quién era Pedro, porque Pedro era bastante testarudo, su historia, sus tradiciones, su carácter, su temperamento, Pedro estuvo dispuesto a cambiar. Así que, hermanos, si Pedro cambió, ustedes también lo pueden hacer. Si siendo Pedro como era Pedro, cambió, ustedes también lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, eso vimos en Pedro. Y esto es lo que Pedro dijo acerca de su cambio. Permítanme leer en su nueva Biblia. Saquen su nueva Biblia. Dice Hechos 10:28. Dice, Pedro les dijo, ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. Ahora, esto es lo que aprendió Pedro y hasta ahí estamos bien. Pero no tardó mucho para que lo que había hecho Pedro causara reacciones. Recuerden que todo cambio trae su drama. Algunos son muy dramáticos. Algunos que ven ese cambio se vuelven muy dramáticos. Bueno, Pedro pasó por ese drama, pero también pasó por
que las personas que estaban a su alrededor se pusieran muy dramáticos en este tema. Ahora sí, entrando en Hechos 11. Hechos 11, versículo 1, dice: los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Le dijeron: ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste ahí? En otras palabras, lo que le estaba diciendo a Pedro, estos hermanos, es: oye, Pedro, sé que tú eres un poquito rebelde, ¿no? Como que te gusta hacer las cosas como... Pero esta vez como que sí te pasaste de la raya. También te hemos permitido predicar. Está bien. Te hemos permitido que incluso vayas a la cárcel, ¿no? Que vayas al templo y ahí prediques. Te hemos permitido eso. Pero esta vez sí te pasaste de la raya. Aquí sí, ya, Pedro, como que estás un poquito... Ahora, me parece interesante que no hubo nadie que le preguntó a Pedro lo que había sucedido. Inmediatamente Pedro llega a Jerusalén y ellos dijeron: a ver, Pedro, ni siquiera le saludaron, ¿no? A ver, Pedro, ¿cómo que te pasaste, no? Ya supimos lo que hiciste. ¿Cómo te atreves a entrar en casa de los judíos y además presentarles el evangelio? Como que te pasaste un poquito. Así que cuando Pedro llegó, ya se había hecho un juicio. O sea, Pedro ya estaba caminando a Jerusalén y yo me imagino a Pedro: les voy a contar a mis hermanos, me voy a reunir con ellos. Ay, mis hermanos, cómo les extraño, ¿no? Ay, les extraño tanto a mis hermanos. Llega ya y ya se había hecho un juicio. Ya se había dado un veredicto. ¿Cuál era el veredicto? Como que Pedro se pasó de la raya. Otro peor, ¿no? Creo que Pedro está en pecado. Sí, yo creo que Pedro está en pecado. No sé, tal vez alguno un poquito más extremo dijo, como que Pedro ya está un poquito viejo ya. Ya no debería estar en el ministerio. Se está pasando ya. Pedro está en pecado, ¿no? Versículo 4. Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Ahora, antes de ir revisando el texto también, quiero detenerme un momento para ver con detenimiento la reacción de Pedro. No sé si lo notaron, pero si usted fuera Pedro y alguien ni siquiera le saluda y llega y le dice: oye, Pedro, como que te pasaste de la raya, no, ya me contaron. Si usted siendo Pedro, ¿cómo hubiera reaccionado? No sé, hermanos, pero en otro tiempo, si yo fuera Pedro y alguien me dijera como que te pasaste de la raya, ¿no? Como que invitaste a Liga Bíblica y eso, eso no es Reina Valera. Eso no trae en Reina Valera del 60. Como que ya te pasaste, ¿no? Si yo fuera Pedro, hermanos, ya hubiera sacado mi cuchillo y cortarle la oreja. Si yo fuera Pedro. O sea, no tanto eso, pero sí creo que si yo fuera Pedro, o si hubiéramos visto al Pedro, el Pedro que conocemos, tal vez los hubiera gritado o se hubiera enojado muchísimo de: oigan, están hablando con Pedro, ¿no? Como que cálmese un poquito. O sea, me conocen. Pero sí se hubiera enojado bastante. Pero es evidente que estamos viendo a otro Pedro. Miren lo interesante que es cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva de Dios, cómo cambia las demás áreas. ¿Qué aprendió Pedro? Que él no puede llamar a nadie impuro, indigno, sino que el Evangelio fue hecho para todos. Eso es lo que aprendió Pedro. Pero eso transformó todas otras áreas. Y aquí vemos a otro Pedro reaccionando de una manera más calmada, ¿no? Entonces, hermanos, si Pedro lo pudo hacer, ustedes también. Ustedes también. Así que vemos a Pedro con calma explicándoles lo que había sucedido.
Pedro aquí lo vemos un poquito respetuoso de la opinión y postura de sus acusadores, eh, que a mí sí me hubiera causado mucha ira, hermano. Eh, Cuando decimos que todos tenemos todavía mucho que cambiar, a mí sí me hubiera causado mucha ira. Pero Pedro lo explica eh, con mucha calma, ¿sí? Y es extraño poner calma al lado de Pedro, pero lo explica así, con mucha calma, con mucha serenidad. Dicho esto, y para ir entrando en materia, vamos a orar. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, que seas tú llevándonos de la mano, Señor, para que este cambio que tenemos acerca de ti, Señor, pues pueda transformar todas las áreas. Y estamos seguros que así es. Ayúdanos a entender, ayúdanos a estar en el camino que tú quieras. Gracias, Señor, por el privilegio de explorar, de estudiar, de conocer tu palabra a fondo. Mil gracias, Señor. Amén. Ahora, déjenme compartirles un poquito de contexto, algunos datos históricos que hacen que la escena que estamos viendo entre Pedro y los judíos, y recuerden que ahí también estaban los otros apóstoles de Pedro, ¿qué te pasa? Estaban todos los apóstoles ahí, y uno esperaría que fueran un poquito más maduros, ¿no? De Pedro, explícanos, ¿no? Pero ahí estaban discutiendo. Bueno, quiero contarles estos hechos históricos que hacen que sí, la escena que estamos viendo sea mucho más dramática de lo que realmente podemos solamente leer en el texto. Miren, cuando Pedro viajó a Cesarea, el ambiente político era muy tenso, muy tenso. En el poder estaba el emperador Calígula o Calígula. Si usted conoce la historia de este emperador, cosa que no le recomiendo ver la película porque, pero si usted conoce la historia de este emperador, sabrá que era un hombre terrible. Hermanos, era casi un salvaje cuando se enojaba o cuando quería algo. Quiso poner a un caballo como, creo que es un ministro o algo así. A su caballo, ¿quién hace eso? Era un hombre terrible. Entonces la tensión en el ambiente que había era muy grande, ¿no? Calígula había ordenado incluso poner una estatua, su estatua, en el templo. ¿Para qué? Para que los judíos vayan y lo adoraran. Esto no sucedió porque Calígula fue asesinado, pero Calígula ya había dicho que se ponga una estatua de él en el templo judío. Y entre una y otras cosas, bueno, se extendió el tiempo y Calígula fue asesinado y no se dio eso. Entonces la relación entre los judíos y los gentiles no era la mejor. Era un tema muy tenso. Y Pedro presenta el evangelio a un gentil, que no solo era gentil, si usted se acuerda, sino que también era un centurión romano. Y este centurión romano obviamente estaba bajo las órdenes de ¿quién? De Calígula. Entonces, si Calígula le hubiera dicho, a ver, centurión, pon mi estatua en el templo, ¿qué hubiera hecho el centurión? Obedecer. Entonces, el ambiente no era tan bonito, ¿no? Había todos estos datos, estos hechos históricos que hacen que ellos, pues, sí tuvieran, pues, que estuvieran un poquito tensos y dramáticos. Con eso en mente, volvamos a leer los primeros versículos, o sea, teniendo estos datos históricos. Versículo 1 dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que estaban viviendo todo esto, supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Se enteraron que era centurión el que había recibido. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión, y ahí ven los bandos, comenzaron a discutir con él. Le dijeron, Pedro, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste ahí? Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido y les dijo. Y ahí cuenta su historia. Entonces Pedro entendía el porqué de la reacción de sus acusadores. Él decía, bueno, estamos en un ambiente tenso, entonces como que no puedo responderle de una manera tensa.
Ya ves a un Pedro un poquito más pensante, ¿no? Más sabio en este tema. Entonces, respetuosamente y calmadamente le responde. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ya que estamos en el mes de la Biblia. Voy a utilizar varias versiones. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice versículo 5. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó junto hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi que había toda clase de animales domésticos, salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, diciendo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esto sucedió 3 veces antes de que la sábana subiera. Con todo lo que había dentro, tanto eh, animales domésticos, salvajes y reptiles, subiré al cielo. Justo en ese momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto estamos en la casa del hombre que había mandado a buscarlos. Dato interesante ahí, entre comillas, para que pudiéramos entender un poquito más, porque nos va a servir esto. ¿Qué 6 hermanos más había ahí? Dice, estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron. ¿Qué 6 hermanos más? Los hermanos de la circuncisión, los hermanos que practicaban la circuncisión, estos judíos extremistas. Porque dice que cuando llegó a Jerusalén, los apóstoles, los judíos y los que practicaban la circuncisión le empezaron a discutir con él. Entonces dice, versículo 12, y el Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara de que fueran gentiles. Estos seis hermanos presentes me acompañaron y pronto entraron en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en la casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Y ahí está la oración del centurión. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Pedro les está contando que la iglesia de los gentiles y la de los judíos pertenecen a la misma iglesia. Y la prueba es que los gentiles recibieron el mismo don que recibieron los judíos. Versículo 17, y como Dios les dio a estos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Entonces, la pregunta de Pedro de ¿quién era yo para estorbarle a Dios? Es posible que hizo que los líderes religiosos, los líderes de la iglesia, los apóstoles y los judíos que estaban ahí, como que se miraran unos a otros, ¿no? Si Pedro está diciendo, ¿quién soy yo? Siendo Pedro, estando al lado de mi maestro, si yo no puedo estorbar a Dios, si a Dios se le permitió que ellos, decidió que ellos tuvieran el mismo don que nosotros los judíos, entonces, ¿quién soy yo para estorbarle a Dios? Eso está preguntando Pedro. Entonces, es obvio, hermanos, que estando ahí los apóstoles y los judíos se han de haber mirado unos a los otros de que tiene razón, como que tiene razón. Hermanos, si Dios lo ha concedido, ¿quién somos nosotros para estorbar a Dios? Es lo que está diciendo Pedro. Si Dios así lo ha decidido, ¿acaso nosotros lo podemos estorbar? No. Ya sería mucho, ¿no? De decir, no, yo no creo que Dios. Pero eso es lo que está diciendo Pedro. Dios lo concedió. ¿Quién soy yo para estorbarle?
Versículo 18. Dice, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Hermanos, este episodio en la historia de la iglesia parece que terminó de la mejor manera, porque todo dice, terminamos alabando y gloria a Dios. Pero, hermanos, todos no estaban dispuestos a cambiar. Había entre los acusadores quienes no estaban dispuestos a cambiar. Versículo 2. Miren esto. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Pregunta, ¿quiénes estaban con él cuando el Espíritu de Dios bajó con los gentiles? Los que practicaban la circuncisión. ¿Quiénes estaban discutiendo con Pedro? Los que practicaban la circuncisión. Ellos vieron eso. Pudieron observar eso. Hermanos, esta es la verdad. Aún viendo, muchos no estarán dispuestos a cambiar. O sea, te puedo predicar. Puedes pasar tú la vida escuchando predicaciones. Aún así, habrá gente que no va a cambiar. Había en la iglesia, hermanos, un grupo de judíos que no estaban dispuestos a cambiar. De hecho, si usted recuerda cuando el anciano estaba predicando sobre Gálatas, en Gálatas 2:12 se menciona un grupo llamado los de la circuncisión. ¿Quién eran estos? Los mismos judíos que estaban acusando a Pedro. Eran los mismos judíos. Este grupo de personas enseñaban que para ser cristiano debían ser circuncidados. Eran los mismos judíos. Ellos, habiendo recibido la libertad, eligieron ser esclavos. Y eso es lo que enseñaban, a ser esclavos, teniendo la palabra de Dios en un montón de traducciones. Decidieron vivir como ellos pensaban que era de vivir. Aún, hermanos, recibiendo predicaciones todos los días, hay gente que no va a cambiar. Y esto es bastante interesante, hermanos, porque en las iglesias pasa eso. Así que no nos tome por sorpresa que habrá, que hubo, que hay personas que no van a estar dispuestas a cambiar. Aún teniendo todo para hacerlo, hay quienes que no van a estar dispuestos a cambiar. Hermanos, aún si yo te predicara todos los domingos acerca de la crítica, de los juicios, hermanos, va a haber gente que va a seguir juzgando, criticando, hablando, diciendo, no, yo no creo que es eso. Es así. Hay gente que no está dispuesta a cambiar. Que les encanta el chisme, que les encanta ir juzgando a la gente, que hablan mal de la gente atrás. Es así. Hay gente que es así. Aún pasando los años, hermanos, y uno esperaría que cuando uno ya es viejito, ya tiene sus años, la Biblia espera que las mayores tengan su ministerio, que eduquen a las menores. No, habrá personas que dicen yo creo que mi ministerio es decir lo que está mal. Este es mi ministerio. El Señor me ha enviado a ver lo que está mal. Claro, no hace nada para arreglarlo, ¿no? Porque hay cosas que sí están mal. Pero esa es la realidad. No estás dispuesto a cambiar. Y es lo que está pasando en la historia de Pedro. Ellos vieron lo que estaba sucediendo. Vieron el Espíritu Santo bajando. ¿Y saben qué? Fueron los primeros en ir a chismear a otros. Diciendo, Pedro hizo esto, hermanos. Yo lo vi.
Claro que omitieron lo del Espíritu Santo, ¿no? Yo lo vi entrando en la casa de los gentiles. Yo lo vi. Viendo lo que Dios estaba haciendo. Y después de que Pedro les explica, y todos ellos empezaron a alabar a Dios diciendo, sí, es verdad. Dios ha permitido que lo que nosotros tenemos, ellos también tengan, el arrepentimiento. Y después vemos en Gálatas que ellos hablaban a otras personas diciendo, mira, si tú quieres ser cristiano, tienes que circuncidarte. Como para no creer, ¿no? Pero si ya... Pero eso es lo que pasa, hermanos. Esa es la realidad. Entonces, hasta aquí la porción del estudio. Ahora, permítame hacerles unas cuantas preguntas a ustedes. Nosotros sabemos que debemos hacer algunos cambios, que la vida cristiana es de cambio en cambio. La pregunta es, ¿qué cambios debemos hacer y cuándo debemos buscar el cambio? Déjenme darles algunas respuestas y algunos ejemplos de eso. Bueno, ¿qué cambios debemos hacer que se vuelven ya incluso urgentes y cuándo debemos buscar el cambio? Primero, si hay algo que te está estorbando en tu relación íntima con Dios, entonces es el momento de cambiar. Pedro tuvo que dejar su historia, tuvo que dejar su tradición, su carácter. No, el Señor me hizo así y así seré. Tuvo que dejar su tradición, su carácter, su forma de hacer las cosas, su forma de reaccionar. Eso tuvo que dejar Pedro. Todo esto le estaba estorbando en su relación con Dios. Todo eso. Y también en la relación con las otras personas que estaban a su alrededor. Imagínense si Pedro, a ver qué me dice, y le corta la oreja. ¿Esto serviría? No. O si les gritara, o si les hablara. No, él tranquilamente, calmadamente les explica. Aunque sí les dijo, miren, estos hermanos que están hablando aquí, ellos vieron. Pero lo dice calmadamente. Dice Hechos 10:28. Entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Así que Pedro está dejando su historia, su tradición, su carácter, su forma de hacer las cosas, su forma de reaccionar. Si hay algo que te está estorbando en tu relación íntima con Dios, es momento de cambiar. Segundo, ¿qué cambios debemos hacer? ¿Cuándo debemos buscar el cambio? Si la Escritura nos advierte del peligro que hay por no hacer algunos cambios en nuestra vida, entonces no deberíamos demorarnos tanto en cambiar. Por ejemplo, en Santiago 4:11, dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 11, amados hermanos, no hablen mal de los unos a los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan a la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de juzgar a tu prójimo? Ellos, no, es que me hizo un daño terrible. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿No deberías buscar ganarte a esa persona? Porque eso es lo que te manda la ley. No, es que es una persona terrible, ¿no? Como habíamos hablado hace algunas semanas, es una familia terrible. Terrible, terrible, terrible esa familia, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Te estás volviendo juez de la ley. O sea, estás juzgando la ley de Dios. Imagínense en el atrevimiento de eso. Cuando la ley te dice, gánate a tu hermano. Entonces, si la Escritura nos advierte del peligro que hay por no hacer algunos cambios en nuestra vida, entonces no deberíamos demorarnos mucho en hacerlo. Tercero, ¿qué cambios debemos hacer? ¿Cuándo debemos buscar el cambio? Si la Escritura lo prohíbe, entonces hay algunos cambios que debemos hacer urgentemente. Dice primera de Tesalonicenses
4:3. Tesalonicenses. Sí. Dice una traducción viviente. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Ustedes aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sexuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Hermanos, es claro que la Biblia prohíbe todo desorden en el área sexual. ¿Alguien está en desacuerdo en eso? ¿Alguien está cometiendo eso? Muy bien. Es claro que la Biblia prohíbe todo desorden en el área sexual, emocional y sentimental, por si acaso, ¿no? Que digan, no, es que yo lo amo. Todo desorden en el área sexual, emocional y sentimental, todo eso lo prohíbe la Biblia. Así que no puedes justificar un acto. ¿Cómo justificas tú? Es que lo amo. Es que nos amamos. Como alguien dijo, no, es que realmente sí estamos pensando en casarnos. No, no puedes justificar ese acto. La Biblia lo prohíbe. Así que no importa cuánto tratemos de justificar lo que la Escritura prohíbe, lo que estamos diciendo es que no conocemos a Dios. Eso estamos diciendo. No es que Dios me perdona. No, tú no conoces a Dios. No, es que Dios entiende, ¿no? No, tú no conoces a Dios. Eso está diciendo. No puedes justificar un acto así. No puedes. Entre otros actos, ¿no? Por ejemplo, el chisme. No, es que solo estoy diciendo lo que yo vi. No puedes justificar el chisme. No puedes justificar la crítica. Cuando te pones como medida de medición, entonces ya no puedes justificar eso. Porque te estás poniendo por encima de alguien, ¿no? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Tratémonos los unos a los otros como superiores. Eso dice. ¿Puedes justificar eso? No. La Biblia lo prohíbe. Lo prohíbe. Entonces tienes que cambiar. ¿Qué más? ¿Qué cambios debemos hacer? ¿Cuándo debemos buscar el cambio? Cuarto, si sueles hacer de una práctica personal una doctrina, entonces debes cambiar y dejarlo de hacer. Hermanos, si la Escritura no lo dice, no hagas una doctrina. Me explico, hermanos, por si acaso alguien está confundido. Hay mandatos bíblicos muy claros, pero no debemos confundir con nuestras experiencias y preferencias personales. Por ejemplo, yo tengo mi propio tiempo para estudio de las Escrituras, que no debe ser el mismo tiempo de ustedes. Ustedes pueden decir, no, yo busco al Señor a las 4 de la mañana. Bueno, yo lo busco tipo 10, hermanos, de la mañana. Quiere decir que tu preferencia o tu práctica personal es una doctrina, o sea, tiene que ser así. No es que la palabra dice buscar en la mañana al Señor. Sí, pero yo estudio la Biblia a las 10 de la mañana, que es distinto. Entonces mi tiempo específico de estudiar la Escritura no debe ser el mismo que ustedes. Algunos lo van a hacer en la noche, al mediodía, en la madrugada, porque dicen no tengo mucho tiempo, entonces lo hago en la madrugada. Y está bien, es su experiencia y preferencia personal. No voy a hacer de eso una doctrina. No puedo hacer eso. De hecho, me gusta hacerlo de una manera específica, que no precisamente a usted le va a gustar. Sí, algunos cogen un texto y luego se van a otra Biblia, luego otra Biblia, otra Biblia, y está bien. Yo hago lo mismo. Algunos cogen, no sé, meditan sobre un estudio bíblico que están escuchando y lo revisan en la palabra de Dios, y esa es su forma de hacerlo, y está bien, es su preferencia personal. No vamos a hacer una doctrina acerca de eso. Otro ejemplo, a veces nuestras preferencias en cuanto a la vestimenta, siendo una preferencia, no tiene que ser la misma que los demás. En lo que sí debemos estar de acuerdo, hermanos, en lo que sí dice la Biblia, es que debe reflejar orden, decencia y cuidado de los que nos miran.
Eso sí deberíamos tener en cuenta todos. Pero de ahí preferencias en cuanto a la vestimenta, hermanos, ya es un tema personal y no vamos a hacer una doctrina de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de eso. Es una preferencia personal. Que a usted le gusten las faldas no quiere decir que todas las mujeres aquí que estén cantando utilicen faldas. Porque es una preferencia personal. Pero sí vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios, diciendo que se hagan en orden, que se haga en decencia, que tengamos cuidado con los que nos miran. Yo no voy a venir, hermanos, con una camiseta de metálica a predicar. No. Porque hay que hacerlo con decencia. Imagínense, me compro una camisa, sí, de Metallica, ¿no? Este grupo de heavy metal. Me compro una camisa. Hermanos, es una camisa. Es que tienen que respetarme. No, hay que hacerlo con orden, decencia y cuidado con los que me miran. En eso sí estamos de acuerdo, pero después de eso ya es un tema de preferencia personal y no vamos a hacer una doctrina de eso. Incluso en cómo se lleva el servicio en las iglesias puede ser un conflicto. Miren, yo he estado en algunas iglesias y algunas iglesias no son tan estrictas en el tiempo o en el horario. Yo sí estoy bastante estricto aquí en el horario, que se cumpla el horario como estaba dicho. Pero en otras iglesias no se lleva de esa manera. Entonces, realmente no debería ser un problema si yo voy a otra iglesia. Otras iglesias, no sé, se tardan 15 minutos o media hora. Y dice, bueno, vamos a esperar a los hermanos. Y yo he estado en algunas iglesias donde digo, ay, cómo me recordaba la Roldosa. ¿Por qué no empiezan? Dijeron a las 9. Bueno, no debería ser un conflicto ni un problema, hermanos, porque recuerden, es una preferencia personal. Si ellos no tienen ningún problema en eso, hermanos, ¿yo quién soy? Aquí sí, porque aquí nos manejamos de esa manera. Pero en otras iglesias no debería ser un problema. No vas a ir a otras iglesias y decirle, no, en esta iglesia se terminaba con alabanza. Y a mí me gusta que se termine con alabanza. Y si no hay alabanza, entonces no es iglesia. O algunas iglesias terminan con un llamado al arrepentimiento. Llaman a la gente y la gente se para y hacen toda una oración. Bueno, aquí no hacemos eso, pero si vamos a otra iglesia no debería ser un problema, pues porque es un tema de preferencia personal. Entonces, ni hablar, hermanos, de la oración. Uy, hermanos, si les contara sobre la oración, algunos prefieren hacerlo con los ojos abiertos. Hermanos, no hay ley que diga que tengo que hacerlo con los ojos cerrados. Solo tengo que dirigirme a Dios. Algunos lo hacen con los ojos cerrados para tener un poquito más de intimidad, pero realmente no deberíamos hacer toda una doctrina diciendo, bueno, tienes que orar de esta manera. Algunos lo hacen agachados la cabeza, algunos lo hacen de pie, otros lo hacen sentados, o otros lo hacen con las manos en alto, hermanos. Hay variedad en todo esto. Lo importante de aquí es que estás orando a tu Señor y que lo hagas de manera digna. Eso es lo importante. Así que no hagamos una doctrina de algo que es mi preferencia personal. En fin, cada quien tiene su preferencia, hermanos, y hay un montón de cosas. Lo importante es que obedezcamos la ley como se nos dio y nada más. Ahora, no quiero que se me tome esto para vivir desordenadamente y en libertinaje diciendo, no, yo voy a hacer todo lo que yo quiera. No, porque hay que hacerlo en orden y decentemente. Más bien tenemos que tener todas nuestras áreas en orden y vivirlas en decencia. No es que porque tienes tus preferencias personales, entonces vas a vivir indecentemente y vas a venir vestido como quieras, ¿no? Y todo eso. O sea, tampoco, ¿no? Sí, hay que tener todas nuestras áreas sujetadas en orden y vivirlas decentemente. Si la Biblia calla, hermanos, en algún asunto nosotros no deberíamos hacer una doctrina de esa preferencia personal. Eso es muy claro. Quinto, ¿qué cambios debemos hacer? ¿Cuándo debemos buscar el cambio? Si la Escritura lo enseña, no intentes vivir sin hacerlo. Y aquí les doy algunos ejemplos. Creo que no lo puse ahí, no, pues, pero anótelo. Hebreos 10:24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones.
Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros sobre todo ahora eh, que el día de su regreso se acerca. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Motivarnos unos a otros a buenas acciones. Cuando nosotros hablamos, hermanos, tenemos una iglesia a la que podemos apoyar. Hermanos, deberíamos motivarnos unos a otros. Tienes que hacer eso. Vamos a congregarnos. Hermanos, tenemos una reunión a las 8 de la mañana y tenemos temas interesantes que nos ayudan a tener crecimiento. Entonces, motivemos. Hermanos, a las 8:30 de la mañana estamos aquí. Nos vemos, hermanos, a las 8:30 de la mañana el próximo domingo. Motivémonos a buenas obras. Eso es bueno, no salir y decir, uff, a mí no me gustó cómo estaba vestido el pastor. Eso está muy feo. En mis tiempos era saco y corbata y zapatos de charol, porque eso refleja el brillo del Señor. Motívense, vayan, salgan y digan, hermanos, nos vemos a las 8:30 de la mañana el día siguiente. Nos vemos el jueves, nos vemos el viernes, nos vemos el sábado con las mujeres. Eso deberías estar haciendo. Gálatas 5:6 dice, pues una vez que depositemos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y recuerden que ese era el problema, ¿no? Que lo vemos también en Gálatas, de estos hermanos que decían, sí, hemos visto la gloria de Dios, vimos cómo el Espíritu bajaba, y después le molestan a Pedro, le juzgan a Pedro, y después dicen, sí, gloria a Dios, porque Dios ha permitido que ellos también se arrepintieran. Y después estaban enseñando de que eso, que tenían que ser circuncidados para llegar a la fe. ¿Qué dice Gálatas 5:6? Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, que es lo importante aquí, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Eso es lo importante. Primera de Juan 4:7 dice, si la escritura nos enseña, no intentes vivir sin esto. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Criticar o juzgar a alguien es amor. Es que usted no ha conocido a Dios. Así de sencillo. Usted no ha conocido a Dios. Dice Mateo 19:6, así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no le separe nadie. ¿Me va a separar el chisme de alguien? No, hermanos. No, nadie me va a separar en el matrimonio. Nadie, porque lo que Dios ha unido, no le va a separar nadie. Así hay que vivirlo. Y ahí te evitas, hermanos, que chisme, que por aquí, que tanta cosa. Evitas también tener, no sé, amistades que realmente no vale la pena. Te evitas todo eso, porque lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Y si Dios ha unido, hermanos, úchale. Porque nadie me va a separar de mi matrimonio. Efesios 6:1, hijitos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Ustedes, los padres, no exasperen, dice el versículo 4, a sus hijos, sino edúquenlos en disciplina y instrucción del Señor. Y eso hablamos la semana pasada, ¿no? Yo acerca de la paternidad les había comentado que para mí es comerme la escritura. Para mí eso de dar para los estudios, que tengan ropa, que tengan vestimenta, hermanos, es lo más básico. Y esta mañana estaba pensando en esto. Hermanos, hasta la persona más cruel del mundo puede ser un buen padre. ¿Cómo llamamos un buen padre? Dándoles de comer, vestimenta, estudios. Hasta la persona más perdida del mundo puede hacer eso. Pero el cristiano no. La paternidad para mí, y lo que dice la escritura, es comerme la escritura para yo ser sacerdote para mis hijos. Eso es paternidad. Y que no es difícil, eso es amor. Eso es amor, porque dice, yo por mi hijo daría la vida, pero no le enseño Biblia.
No tiene ningún sentido. Entonces dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino que edúquenlos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Quién dice? ¿Los maestros? No, ustedes padres. Si no hacen eso, hermano, tienen que empezar a cambiar. No es que a mí no me educaron así, no es que a mí no me enseñaron así. Esto es lo que dice la Biblia. Y sí, te vas a poner dramático, ¿no es cierto? Y también los hijos se van a poner dramáticos de que mi papá es un poquito aburrido, ¿no? Agradece que te están enseñando, porque hay padres que no enseñan, que dicen yo con darles de comer y ¿no? Llevarles a la iglesia, para mí es suficiente. No estás cumpliendo lo que dice la Escritura. Te estás perdiendo de algo mucho más grande, mejor y más bonito. Hermanos, si la Escritura lo enseña, no intentes vivir sin él. Tienes que empezar a cambiar. Entonces, hermanos, solo para recordarles, todo cambio profundo siempre trae cierto drama. Algunos son dramas tuyos mismos. Y no se preocupen, hermano, ya estoy acostumbrado a que se pongan rebeldes, que pataleen, de que hagan pucheros. Algunos cambios son de los demás, ¿no? Que no están de acuerdo, que dicen, oh, que esto es raro. Pero todo cambio profundo trae su drama. Segundo, ningún cambio es fácil, y más cuando intervienen estos temas profundos. Y tercero, aquel cambio que involucra tu relación con Cristo, cuando involucra tu adoración a Dios, no es fácil. No es fácil. Sí, no es fácil. Hermanos, pero estoy seguro de que Pedro jamás se arrepintió de haber hecho ese cambio. Eso estoy seguro. Él jamás se arrepintió. Lo mismo pasará con nosotros. Jamás nos vamos a arrepentir de hacer algún cambio. Jamás nos vamos a arrepentir de dejar lo viejo por algo nuevo y mejor. Jamás nos vamos a arrepentir de hacer algunos cambios en nuestra vida, los cuales podemos llamar tesoros. Si podemos llevar algo al Señor, serían estos. Señor, esto te entrego. Hay una historia, hermanos, que a mí me llamó mucho la atención. No es parte del mensaje, pero lo leí. Decía que un joven se había resistido al Evangelio por muchos años y había recibido el Evangelio 3 meses antes de morir. Y en medio de la celebración, porque él había recibido a Cristo, él se pone muy triste. Y todos le preguntan, ¿pero por qué estás triste? Y le dice, sé que el Señor hace la obra completa, pero es muy triste no tener nada que llevarle. Tesoros, hermanos. Estos cambios son tesoros. Termino con esto. Hermanos, a veces un pequeño cambio hace la diferencia. Solo un pequeño cambio. Déjenme contarles esta historia y con esto termino. Cuenta un pastor que cierta hermana, no es de aquí por si acaso, ¿no? Que cierta hermana les había pedido que oren por su esposo que no era creyente. Otra vez, no es aquí. Lo hicimos, dice el pastor. Oramos por mucho tiempo, pero no hubo cambio. En lugar de eso, la situación empeoró. Él rechazaba más el Evangelio. Oramos hasta que descubrimos que el principal obstáculo con el que el esposo estaba tropezando era el carácter violento de su esposa. Hablamos con ella sobre este particular problema y la mujer reconoció su pecado y suplicó al Señor que le ayudara a corregir. Días después compró un jarrón que colocó en el recibidor para darle una sorpresa a su esposo. Su esposo le gustaba este tipo de cosas. Pero al llegar y recoger y apreciar este jarrón, se le resbaló y el jarrón se rompió en 1000 pedazos. El esposo se puso en guardia, como que ya me va a gritar, esperando los gritos de su esposa, ¿no? Pero para sorpresa suya, su esposa lo miró comprensivamente, le dijo, no te preocupes, querido, ya compraremos otro. A las pocas semanas, su esposo se convirtió. Un pequeño cambio cambia todo. ¿Sí? Un pequeño cambio. Y no quiero terminar esto, hermanos, recordándoles lo que pasó con los que preferían la circuncisión. Ellos vieron, estuvieron ahí y aún así no querían cambiar. Un pequeño cambio cambia todo.
pero también es responsabilidad de nosotros preparar nuestro corazón para esos cambios.